Yo creo que todos sentimos ese síndrome del impostor y lo he sentido en muchas etapas de mi carrera. Pero una cosa es el miedo y otra es el boicot. Lo único que me faltaba es ponerme una escoba amarrada a la pierna y limpiando la oficina mientras pasaba por los pasillos, ¿no? O sea, te la cuestionaban simplemente por ser mujer. Si no te da miedo, es que no te estás estirando como profesional. Y había gente que me decía, oye, estás loco, caray. De entrada, yo no sé por qué alguien quiere ser contador, ¿me explicas? O sea, uno va construyendo su reputación todos los días. En lo que hace, lo que no hace, lo que dice. Y nunca sabe uno. Llegaste a Buena Banda He for She, un podcast especial de Grandes Aliados, presentado por General Motors. Esta semana, en Buena Banda He for She, Carlos García es vicepresidente senior de Operaciones Comerciales Globales en Valero y director general de la compañía para México. Parece que me he vuelto monotemática en Buena Banda porque ahora hablo mucho de la AmCham. Es que entramos en JIC a ser miembros de la AmCham y estoy feliz con la AmCham, por cierto. Y también hablo mucho de energía, porque creo que es un tema muy importante en el que nos estamos metiendo en JIC y yo, Blanca Juana, ya metiéndome y descubriendo con mucha sorpresa positiva que hay grandes líderes en energía. Entonces hoy traigo a uno en este He for She y además me encanta porque yo te voy a ir llevando, Carlos, pero dime de entrada, ¿los hombres tienen síndrome del impostor? Porque te acaban de dar una promoción increíble, felicidades, sí. Por cierto. Muchas y sentiste gracias. Primero, madres, no sé si estoy listo. ¿Qué hago? A ver, cuéntame. Sin duda, yo creo que todos sentimos ese síndrome del impostor y lo he sentido en muchas etapas de mi carrera. Y justo después de que me dieron este nombramiento, llegué a casa y mi esposa todo feliz. Oye, felicidades. Y me vio muy serio. Ajá. Y me duró un par de días. Esa sería decir, wow, okay, ¿puedo con este paquete? ¿Puedo con esta responsabilidad? Y empiezas a dudar y de repente tienes que frenar y decir, ¿sabes qué? Pues si no te da miedo, es que no te estás estirando como profesional. Claro. Y pues sí, de cierta forma, pues sí, trabajo en una empresa Fortune 50, una de las empresas más importantes en refinación. Obvio que pavor. Claro, ¿no? Claro. Y luego te empiezas a dar cuenta de que no, o sea, tienes que reflexionar en la carrera que has desarrollado, en las habilidades que has podido desarrollar y decir, pues esto pues es otro reto y ya lo atacas de frente. Entonces ahora ya estoy en la etapa de mucho entusiasmo, ya listo. He tenido conversaciones con los diferentes países que ahora me reportan y estoy sumamente entusiasmado con esta gran oportunidad. Pero al principio es, wow. Sí, ¿no? Es que creo que el miedo es natural, como dices, y el miedo te estira también al siguiente reto. Pero una cosa es el miedo y otra es el boicot, ¿no? Y ya contarte historias negativas. Y quizá la diferencia que tienen ustedes los hombres de nosotras las mujeres es que nosotras sí dejamos de tomar decisiones por síndrome del impostor. Uh-huh. O sea, nos boicoteamos más, creo. A lo mejor lo sentimos ambos, pero nosotros le hacemos más caso al miedo. Pienso, no sé. Puede ser. O sea, yo obviamente, por no ser mujer, no he vivido. O sea, no he vivido, pero sí lo he notado. Yo a través del AmCham tenemos este programa de mentoría, el EWPD, Executive Women's Development Program, y he sido mentor muchos años y hago reflexión de un caso en particular de uno de los mentees que tenía y ella estaba por postular a un puesto de gerencia bastante importante en una industria que primordialmente es dominada por hombres, ¿no? Y básicamente era entre ella y un hombre. Y en papel, yo veía su currículum, los años que llevaba en la empresa, lo que ha hecho en la carrera. O sea, en papel. Ya estás. O sea, no tiene nada que ver la otra persona. Y ella seguía dudando, es que no sé. Y quizás ella pensaba de que porque la otra persona, el otro candidato era un hombre, no, lo van a seleccionar. Y yo decía, no. O sea, mira y piensa todo lo que has hecho que te ha puesto en esta posición.
Y de ahí apaláncate, y de ahí agárrate y ten confianza en ti mismo, ¿no? ¿Y se lo dieron? Sí. ¡Qué bien, qué bien! Sí. Ok, entonces tú estás estrenando puesto. Hasta ahora eras director general de Valero en México y llevabas la operación comercial en LATAM. Sí. Y ahora sí. te dieron la operación comercial del mundo. Global. Sí. ¡Qué global. lo máximo! Sí. Muy, muy padre. A ver, Valero es de las más importantes refineras del mundo, ¿no? Del mundo, sí. En México, ¿qué tan líder es? Bueno, en México yo pienso Valero, pienso en las gasolineras, pero Exacto. además tú eres distribuidor de producto, ¿no? Sí, o sea, tenemos varios canales de distribución. Obviamente nos reconocen por las estaciones de servicio con la marca, que son todas franquicias. O sea, hay que aclarar, no somos dueños y operadores de estaciones de servicio, pero también le vendemos a otros clientes, como son el sector industrial, las empresas de transporte, por ejemplo. Le vendemos combustible a otras estaciones de servicio de otras marcas. Tu competencia. Que no De es tu cierta competencia, forma, pero... Exacto, pero pues sí. Entonces, y este programa empezó, este plan de acción la empezamos en el 2018 y hoy por hoy somos el importador privado más grande de México. Okay. Obviamente el que domina es Pemex, sigue dominando el mercado, pero de los privados somos el más grande. Ok, ¿no? ok. ¿Cuántas estaciones de gasolina hay en México, En el país en total hay 12,500 estaciones de servicio, más o menos. Nosotros tenemos 328. Creo que tenemos 328. ¿Y cuántos jugadores son? Bueno, Pemex con gran porcentaje y los independientes. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero de las 12,500 más o menos estaciones de servicio, Pemex tiene alrededor de 8,000 estaciones de servicio, 8,000 y pico. Y las demás son se reparten entre las marcas. Sin embargo, muchas marcas que uno ve se apalancan de Pemex en el suministro, ¿no? Entonces uno puede tener una marca en particular, pero usa Pemex como el suministrador del combustible, ¿no? Entonces la cara del cliente, del consumidor final, puede ser un Oxogas o un Hidrocina o un Valero, pero muchas otras marcas. Entonces, si lo medimos en cuestión de suministro de combustible y no solo de estación de servicio, yo creo que Pemex le suministra como el 15%, el 85%, 87% del combustible. Y el otro 15% se lo dejan a jugadores como tú. Exactamente. Entonces sigue siendo un mercado dominado por Pemex, la empresa del Estado. Totalmente. Sí. Ahora, tú llevas años en energía, pero te digo que como ya estoy monotemática con energía, ya me sé que hay suficientes disciplinas dentro de la misma energía y tú las has recorrido un chorro. Sí. Primero, fundaste una empresa de energía, de gas natural. Sí. A ver, cuéntame de eso. ¿Cuántos años tenías? Yo hay que hacer memoria, porque esto fue en el finales del 95, principios del 96, ¿no? Entonces yo tenía 33 años. Sí, 34. Yo pensé que más chico porque come años, pero ya vimos que más bien no eres, o sea, si eres todo un joven, pues. Sí. Pero digamos que ya eras treintón, ¿no? Sí. Y ahí fundaste y estabas, pues también abriendo industria. Tenía 31 años. 31 años, muy joven y abriendo industria. Sí, o sea, de ¿por hecho, qué dices gas natural? Pues muy interesante. Yo trabajaba para una empresa que fabricaba equipos para la industria petrolera. Unidades de recuperación de vapores, válvulas, ese tipo de productos, ¿no? Entonces tenía como que visibilidad de la industria como fabricante de equipo. Y empezamos un poco antes, estamos hablando como de mediados del 94, la Secretaría de Energía ya estaba contemplando la posibilidad de abrir parte de la industria del gas natural, que es lo que se denomina como el midstream y el downstream, o sea, ductos, transporte y comercialización de gas natural. Entonces empezamos a como rascarle. Íbamos a conferencias, nos sentábamos con la Secretaría de Energía en ese momento para entender qué es lo que estaban visualizando. Y a finales del 95 es cuando se dio, justo en diciembre, nos gusta hacer grandes cambios constitucionales en noviembre y diciembre, ¿no? Exacto. Diciembre del 95 se dio el cambio de la Constitución
le dieron más facultades a Pemex de meterse en contratos diferentes para el transporte y la comercialización del combustible, y se le abrió a la iniciativa privada esas actividades. Y es cuando empezaron con las rondas de licitación para las empresas de distribución en las zonas locales, para la distribución de gas natural a los consumidores. Pero, te digo, en diciembre del 95 se dio el cambio. En enero del 96 constituimos la empresa. El director general y el dueño de la empresa donde trabajaba, con otros socios norteamericanos, dijeron, mira, nosotros ponemos el capital y tú pones el sweat equity. O sea, tú ponte a chambear. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuál era tu timing? Tú no te saliste de tu empresa, digamos. No. O sea, fue con tu mismo equipo y fue ponte tú a darle. Sí. Y a bueno, sudar. con el dueño de la empresa. El dueño, sí. El dueño, ¿no? Él dijo, nosotros ponemos la lana, tú pones el esfuerzo y un papel en blanco. Claro. O sea, era de que yo no sabía nada de gas natural. Literal. No tenía nada de gas natural. Pero se vio muy interesante el reto. Y dije, pues mira, el gas natural, llevamos en los Estados Unidos años y años usando ese producto, pues no debe de tener gran ciencia, pues lo voy aprendiendo y vámonos a Y entonces trabajar. Más bien tú eras equipo y pasaste a ser socio. Exacto. ¿No? ¡Qué padre! Exacto. Entonces, muy, muy divertido. Los primeros 8 meses, yo era la empresa, o sea, no tenía empleados, nadie. Y hacías todo, además. Y hacía todo. O sea, lo único que me faltaba es ponerme una escoba amarrada a la pierna y limpiando la oficina mientras pasaba por los pasillos, ¿no? Entonces hacía absolutamente todo. Y en ese entonces, pues, una industria totalmente nueva. Se creó la Comisión Reguladora de Energía, que hoy en día es la Comisión Nacional de Energía. Y pues nadie habían hecho nada en la industria del gas natural, todo antes controlado por Pemex. Entonces, pues anécdotas muy, muy interesantes, ¿no? La Secretaría de Energía tenía información muy general de dónde estaban los ductos de Pemex, pero no muy precisos. Perdón. Las únicas personas que tenían esos datos eran la gente Pemex y ellos lo resguardaban, o sea, no querían que nadie supiera dónde están los ductos. Entonces era muy difícil lanzar una industria donde el que tenía la información como que no la quería soltar. Entonces, anécdotas muy, muy divertidas. Yo sabía más o menos por dónde iban los ductos, general, ¿no? Bueno, pues hay uno que viene de Tabasco, de esa zona, hacia el centro del país y luego hacia el norte, San Luis Potosí, más o menos, ¿no? Y vas viajando y te vas entrevistando con los lugareños. A descubrir. No lo puedo creer. A descubrir. Yo recuerdo pues viajando por Veracruz, en la zona de Córdoba y Orizaba, donde iba a construir un ducto, y paraba en pueblitos a preguntarle, oye, ¿ustedes han visto unos postes amarillos que tiene como que una señal que dice peligro, gas? Pues sí, joven, yo recuerdo, yo creo que hay uno ahí muy cerca en el cerro, y ahí me vas viendo, ¿no? Buscando estos postes. ¿Qué tal? Pero entonces también haber estado tan cerca de la autoridad y de los reguladores desde entonces, pues te ha hecho entender muy bien cómo funcionan las cosas, ¿no? Sí, sin duda. Desde el inicio de identificar la oportunidad hasta la ejecución de los proyectos, la tramitología de permisos, pues he visto absolutamente todo. Incluso yo recuerdo la empresa que fundé con estos socios, fuimos los primeros en construir un ducto de un privado en México, saliendo de la reforma del 95. Mira. Y en ese entonces yo recuerdo la primera junta que tuve, porque la regulación te obligaba a hacer estudios de impacto ambiental, obviamente, los ductos. Y en eso entonces no existía la CEA, estaba la Semarnat. Y bueno, pues me fui a entrevistar con la directora en ese momento, la directora de la Semarnat, para platicar con ella, para ver qué es lo que nos iban a pedir para los estudios de impacto ambiental. No tenía la menor idea. ¿De qué hablas? No sé ni qué pedirte, o sea. ¿De qué estás hablando? Me decía, oye, pero ¿no esto está bajo el control de Pemex?
No, pues el 95, la reforma y explicarle todo. Entonces no sabían qué pedirme. Y entonces le dije, pues mira, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no yo hago el estudio de impacto ambiental como lo hacemos en los Estados Unidos o en Canadá? O sea, los uso como ejemplo, se los presento. Y a ver qué opinas. Y de ahí lo vamos modificando. Va. Y así lo hicimos. Sí, pero otro te lo atora, ¿eh? Claro. No. Ella muy abierta porque también se asesoró. Y así lo hicimos. Lo presentamos, le hicimos algunos ajustes, le hicimos unos cambios. Perfecto, me lo autorizaron. Y vamos a construir el ducto. Y poco después me hablan y me dicen, oye, me gustaría contratarlos o contratarte como perito para revisar los estudios de impacto ambiental de otras empresas. ¿Qué tal? Entonces, estuvimos trabajando de peritos un par de años hasta que ya la chamba ya lo daba. Lo daba. Entonces dijimos, oye, tienes que contratar de otros, ¿no? Y así se fue desarrollando la industria. Pero entonces, eso es fundar industria, ¿no? Literal. Oye, y tu historia con Jackie León, esa ya es en esta empresa, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Isagamex? Y Gasamex. ¿Es ahí? ¿Cómo es esa historia? Justo. Porque creo que esa es la historia de tu he-for-shismo, o sea, donde empiezas a sensibilizarte en este tema, ¿no? Sin duda. Jackie, yo la conocí, ella trabajaba en la empresa de donde vine. La conocía, una excelente ingeniera, entonces pues, tenía que contratar mi primer empleado. Y dije, pues necesito un ingeniero, ¿no? Y bueno, una industria dominada por hombres, claro. O sea, realmente no veías mujeres, quizás una que otra en el aspecto administrativo, de apoyo y demás, pero en ingeniería. Y yo dije, mira, yo necesito el mejor ingeniero. Y para mí un ingeniero muy bueno es una persona que tiene una mentalidad de curiosidad, que cuando no sabe algo le dedica todo el tiempo para dominarlo. Hasta que encuentro cómo, ¿no? Y ese era el perfil de Jackie. Justo ese era el perfil. Y había gente que me decía, oye, estás loco, caray. O sea, industria de hombres, tienes que estar lidiando con Pemex. O sea, te la cuestionaban simplemente por ser mujer, porque no iba a poder. Y dije, ¿sabes qué? No, yo la voy a contratar, la contraté. ¿Ella no se lo cuestionó? Sí, porque ella dice, es que Carlos, yo tampoco sé de gas natural y esto. Y dije, yo tampoco, estamos aprendiendo. Pero yo sé que tú con la mentalidad o sea, era muy aferrada, lo vamos a dominar. Y dicho y hecho. Y yo recuerdo la primera junta, o las primeras juntas que íbamos con la gente Pemex, eran varias, ¿no? Íbamos con Pemex y cuando eran temas de técnicos, no le dirigían la palabra. No se les hacía que les podía contestar, punto, ¿no? Éramos los dos ahí sentados y a mí siempre en la cara me veían, oye, Carlos, y por ejemplo el hot tap. El hot tap es la conexión directo a los ductos, ¿no? Cuando el ducto está operando, o sea, no lo frenas de operar y le haces una interconexión para construir otro ramal. Ok. Y Pemex no lo había hecho con terceros, entonces me hacían preguntas, oye, ¿cómo? Y yo no contestaba. Si sabía la respuesta o no, no contestaba. Porque tú para eso habías traído a tu técnica, claro. Justo. Entonces, Jackie, ¿qué opinas? Contestaba, ¿no? Otra pregunta técnica. Jackie, ¿qué opinas? Contestaba. Y las preguntas que no sabíamos siempre era, pues mira, saliendo de aquí, nos sentamos con nuestro equipo de ingeniería y porque no queremos contestar mal, y les respondemos. Perfecto. Y así eran todas las juntas. Después de un rato se dieron cuenta de que Jackie dominaba el tema. Era la que sabía. Y a mí ya ni me llamaban para las juntas. Pero fíjate cómo intencionalmente le abriste las oportunidades de ser escuchada. Sí. Si no es así, pues siempre hubiera sido tú el traductor. Exacto, ¿no? Exacto. Y yo pues no quería ser porque yo sabía que yo tenía otras responsabilidades dentro de la empresa y si a mí me veían como el técnico para ese tipo de cosas, yo no podía hacer las actividades que yo tenía que llevar. Entonces era muy, muy intencional, pero me daba risa. A veces salíamos de las juntas y me pegaba Jackie y dice, Carlos, ¿cómo dices que vamos a
sentarnos con nuestro equipo de ingeniería. No tenemos un ¿Qué equipo de equipo? Si no Yo inventes. soy el equipo de ingeniería. Dije, Jackie, tranquila. Yo sé que en un par de días tú vas a tener la respuesta. Y aquí hay algunas personas que creo que con las que puedes asesorarte. Y en 2-3 días tenía todo perfectamente dominado, ¿no? ¿Y qué ha sido de Jackie, Pues mira, siguió trabajando muchos años. Yo me salí unos años después. Salí de Gasamex en el 2004, 2005, por ahí. Ella seguía, era ya la directora de ingeniería de todo el equipo. Luego me enteré que se casó, se fue de México con el marido y seguía trabajando, pero de consultora por muchos años en Gasamex. Ya. Porque pues era tan buena que no la querían soltar. Oye, ¿y tú después de Gasamex tienes como una pausa ahí? Sí. En tu carrera y luego vuelves a energía, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo está eso? Sí, muy, muy interesante. Yo, honestamente, nos fuimos de México por temas personales, mi esposa americana, ¿no? Y si recuerdas los años 2000, 2004, por ahí, eran épocas complicadas en México, la inseguridad y demás. Y llegó un punto de mi esposa dijo, oye, vámonos, tú te vas de la casa, porque yo viajaba solo a los rincones más complicados de México, sin temor, buscando, y sí habíamos tenido algunos temas. Unos incidentes ahí medio gachos. Bastante gachos. Entonces mi esposa dijo, oye. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, caray! Entonces nos fuimos a San Antonio, Texas. Tengo un hermano que vive allá y desde hace muchos años. Y hubo una época donde pensé, bueno, pues voy a llevar a Gasamex desde allá. Nomás viajar. Pero en poco tiempo me di cuenta, mira, no estoy allá, no estoy aquí, está sufriendo mi familia, va a sufrir el negocio. Ya. O sea, entonces me retiré de Gasamex y mi hermano, que tenía ahí una agencia de publicidad, me dijo, oye, necesito que me ayudes a manejar esto. Él es súper creativo como mercadólogo, honesta, no solo porque es mi hermano, es brillante en ese aspecto, brillante. Y él me decía, yo necesito que alguien me ayude a administrar mi negocio. Ordenar, qué delicia que estés acá, ayúdame. Ayúdame. Entonces, pues estuve unos años ahí con él, ayudándole con el negocio. Pero la energía, yo siento la energía mueve el mundo. Sí. Sin energía no hay nada, ¿no? Incluso yo recuerdo hace poco tuve una conversación con alguien del gobierno y me decían, oye, es que el sector de energía solo representa X% del Producto Interno Bruto del país, de México. Y le decía, no, te equivocas. Energía habilita el 100%, del Producto Interno Bruto. Sí, es que no lo puedes ver como sector y ya. No, es un habilitador. Es sangre. Es sangre, justo. Y es una industria, cuando te metes, te apasiona y es muy difícil salirte. Pero te fuiste varios años y incluso te fuiste de México. Y me fui de México. ¿Y cómo es tu regreso? Y luego, entonces, conocí así, cosas del destino. Estuve en Houston y en un restaurante conocí, me topé más bien con una mujer que conocía de mis tiempos de Gasamex. Después de varios años y Gasamex sumamos otros socios, una empresa que se llama KN Energy, una empresa de Colorado, que les encantó nuestro negocio, compraron parte de Gasamex y ella era la directora legal, ¿no? Por muchos años. Y luego ellos se fusionan con otra, vendieron sus acciones de Gasamex y le perdí el hilo. Pues me la encontré en un restaurante, se llama Martha Wirsch, y me dijo, oye, Carlos, ven, quiero platicar con... Y ahí estuvimos como una hora platicando. Y dice, no era mi regreso a la energía en México, sino me quedé en los Estados Unidos un par de años, porque ella era la directora de Norteamérica para Vestas. Vestas es la fabricante de turbinas eólicas para energía renovable. Y me dice, mira, o sea, yo soy la directora, tenemos un sector que no podemos atacar, necesito tu entusiasmo, necesito tu energía, tu creatividad de generar negocios.
vente a trabajar conmigo. Y sentiste así la Y evolución. dije, dije, oye, pero yo no sé de renovables. No te preocupes, eso lo aprendes. Entonces regresé al sector de energía con Vestas. Ahora eólica. Ahora eólica, y estuve ahí unos años, pero en más enfocado. Yo pensé que iba a ser toda en Norteamérica, éramos mucho más enfocados en los Estados Unidos, ¿no? Ok. Y luego empecé a escuchar de que pues ahí viene otra reforma energética, algo se va a dar, algo se va a abrir en México. Y yo dije, me tengo que regresar al sector de México, caray. Es que el momento era interesantísimo otra vez. Muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Entonces, a través de conocidos, terminé en una empresa, me salí de Vestas y me metí otra vez en el sector de hidrocarburos, ahora con una empresa tejana que tenía contratos con Pemex. Tenía un proyecto, en ese entonces tenían estos proyectos de servicios múltiples. Okay. Porque no se permitían estos proyectos de producción compartida. Era de que Pemex te contrataba para perforar ciertos pozos y te pagaba. Y esta empresa tejana, muy expertas en el desarrollo de campos de lutitas, el no convencionales. Okay. Expertos en eso. Y el contrato que tenían con Pemex era para un campo en el norte del país de no convencionales. Entonces me fui a trabajar con él en el 2013, principios del 13. La reforma llegó en diciembre del 2013. ¿Y te viniste ya a México desde entonces? ¿Todavía desde allá? Desde allá viajaba. Okay. Porque ya mis hijos habían crecido, estaban en diferentes momentos de sí, medio gringos y ya hechos a la vida ya, ¿no? Y mis hijos en la escuela, y mi esposa dijo, oye, no los quiero sacar de la escuela, ya lo habíamos hecho una vez. Mi hija mayor fue la que más sufrió el cambio de México a San Antonio. Le costó mucho. Y ahora vente para acá otra vez, ¿no? Y ahora vente para acá. Y mi esposa dijo, mira, entonces yo viajaba, viajaba todo el tiempo. Entonces manejé ese negocio varios años, ahora, pero ya metido otra vez. Y justo yo me junté con el dueño, por ser una empresa privada, y dije, oye, esto va a suceder. ¿Cómo sabes? Y no sé qué. Y dije, pues mira, esto va a suceder. Sí, hay que estar pilas. Hay que estar pilas. Sí, sí. Y justo en diciembre del 13 se dio y vamos, ¿no? Y luego salí de ahí, puse una consultoría un periodo corto, y me encontré otra vez un conocido que en ese entonces ahora trabajaba en BP, pero cuando yo lo conocí estaba en el equipo de la empresa que desarrolló el ducto que va básicamente de Campeche, de Tabasco, de Campeche a la zona de Mérida. Me lo encontré en un evento. Oye, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues estoy con esto, con mi consultoría, tengo unos clientes que les estoy ayudando a importar gas LP. O sea, me hace y me marca y me dice, oye, quiero que vengas a trabajar con nosotros. Y bueno, terminé regresando ahora con BP en el gas natural. Y luego ya tenía un amigo que trabajaba en Valero. Y son cosas Pero de la lo que vida, te iba a ¿no? decir es, jamás en tu vida le pusiste un currículum a ningún headhunter. No. O sea, de uno a otro, de puras oportunidades del mismo sector. Exacto. Y habiéndote hecho buena fama, por lo que veo, ¿no? De entusiasta y de creador y de romper y de darle. Sí. Yo honestamente no sé cómo es trabajar con un headhunter. Qué bueno. O sea, qué delicia. O sea, nunca lo he hecho. Pero nunca ya te soltó la energía ni la soltarás, por lo que veo. No, aquí ya es mi sector y no me salgo de ahí. Yo siempre lo digo con mi equipo y con mis hijos, uno va construyendo su reputación todos los días. En lo que hace, lo que no hace, lo que dice. Y nunca sabe uno. Entonces la tienes que proteger. Y eso también va para la empresa donde trabajas, ¿no? La reputación de un Valero hoy en día que represento, pues la vamos construyendo todos los días. Y si no la protegemos, esa reputación te la echas a perder en un instante y para recuperarla es muy difícil. General Motors cree
que el cambio ocurre cuando más personas se unen a la conversación y a la acción. Por eso General Motors México se une a He4She para impulsar una cultura donde todas las voces cuentan. Evidentemente eres un tecnicazo a estas alturas, pero no siempre lo fuiste. Y a pesar de eso te van ofreciendo oportunidades, porque lo técnico se aprende. Sí. Pero cuando tú vas a contratar a alguien para construir empresa, para sumarle a tu organización una posición de liderazgo, quieres a una persona de primera, ¿no? Sí. Además de a un buen técnico, pero quieres a una persona de primera. Totalmente de acuerdo. Sí, yo siempre digo, yo prefiero contratar por actitud Claro. que aptitud. 100%. ¿No? Y eso se va dando o sea, y los resultados se dan, ¿no? Y en el caso de Valero, cuando entró al mercado mexicano, yo decía, cuando entramos al mercado, vendíamos un sueño. Literal. Ahí venía. Ahí venía. Sí. Vamos a hacer esto, vamos a tener terminales aquí, vamos a necesitar producto acá y vamos a hacer... Era un sueño. Sí. Y hoy en día ves lo que se ha hecho con Valero. Es justo lo que habíamos dicho. Sí. Qué padre. No fue un camino recto y se no fue nada una pandemia, por ejemplo. La primera estación de servicio la abrimos en enero del 2020. Dios mío. Gran celebración, grandes planes. Claro, 2 meses después, bolas. Madre. Y bueno, pero hoy en día lo que dijimos que íbamos a hacer, ahí está. Ahí está. Qué bien. Está. Qué padre, ¿no? satisfactorio. Sí. Oye, ¿y qué onda con el contador? O sea, Sí. no es común ver un contador. De entrada, yo no sé por qué alguien quiere ser contador, ¿me explicas? O sea, fíjate que me divierten muchísimo los números, pero la contaduría se me hace durísima y fría y no sé, Sí. no sé. Pero bueno, poco se ve un contador que se haya convertido en un general manager de tu tamaño en una industria así, en empresas así. No es común, ¿no? No, pero yo recuerdo cuando estaba contemplando el siguiente paso en mi educación, la universidad. ¿Por qué fuiste contador? Precisamente porque estaba platicando con mi papá y mi papá era empresario y yo decía, yo quiero ser empresario, papá, yo quiero ser empresario. Y me decía, ¿sabes qué? Mira, si yo te recomiendo que estudies contabilidad, porque si entiendes los números, si entiendes cómo leer en un estado financiero, eso te va a ayudar en cualquier negocio al que le entres. Pero podías entenderlo siendo desde administrador de empresas hasta ingeniero civil, ¿no? Sí y no, porque no te metes a los detalles de los financieros, cómo leer los financieros y cómo contabilizar y la estrategia fiscal y demás. O sea, no la estudias. Entonces dije, órale, Debo hacer caso. Debo hacer caso. Entonces estudié contabilidad, sí trabajé en un despacho de contadores un par de años, sabiendo que no era mi fin. Sabiendo que no era el fin de mi carrera, no me quería quedar ahí. Y sí regresé a una maestría en administración, ahora teniendo esta experiencia y este dominio de los números. Claro. Y me ha funcionado. Y luego McKinsey, que es escuelaza. Sí, no, ahí sí es un doctorado en negocios. Fíjate que... Pero el otro día tuve una conversación muy, muy interesante con nuestros fiscalistas y contadores. Estábamos de viaje juntos y en una cena empezamos a platicar y fue la primera vez que se enteraron que era contador. Y llevo trabajando con ellos casi 8 años. Y me dice, y les platiqué, dicen, con razón. Ahora ya entiendo perfecto por qué en las juntas con nosotros eres tan puntual en las preguntas y tan involucrado porque muchos que llegan a este nivel, o sea, la contabilidad es de que, ok, a ver, más los financieros, a ver cómo van las ventas, gastos están bien. No, yo me meto a ver cómo lo vas a documentar los financieros, cómo lo vas a documentar, cómo van a ser los asientos contables para asegurar que no nos expongamos y exacto. Cómo es la estrategia de... No. O sea, dicen, con razón. Oye, ¿y el estrés? O sea, los números no te causan estrés. No. Ni el manejo en general de las líneas de crédito, de ampliar, todo eso, pues es lo tuyo, lo sabes y exacto. Qué delicia también. Exacto, o sea, tranquilo. Buena base.
Y lo tengo que decir, los años que estuve con mi hermano en su agencia de publicidad, pues también me dio un poco de... Ha de haber sido un bombón eso, ¿no? Así de, vamos a arreglar esto. Sí, ¡Qué rico! sí, y para sí, él, qué sí. delicia que También. le pusieras orden. Sí, porque a él sí, los números como que... ¿no? Fíjate que mi mamá siempre decía que el que es perico donde quieres verde, y es cierto, pero también creo que sí hay que prepararse. Quien quiere sobresalir o tener puestos muy importantes o participar en las grandes decisiones de los países, no con ser verde es suficiente, ¿no? O sea, hay que ser perico parlanchín y colorido. Sí. Tú tenías esta formación en casa, este tema de estudiar fuera, de meterle... Sí, sin duda. O sea, mi papá y mi mamá, los dos tienen maestrías. Mi mamá era maestra de joven, ya cuando empezaron ayer los hijos se decidieron, lo voy a dejar, pero fue maestra y con maestría, y mi papá también. Y mi papá pagó su universidad y porque ya habían fallecido sus papás. ¿Qué tal? Se metió a estudiar a una maestría y bueno, digo, también estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él dijo, mira, con la educación se te abren las puertas. Sin la educación es muy difícil. O sea, la vida se te va a hacer mucho más compleja. Entonces, él realmente, bueno, los dos, mis papás, nos impulsaron mucho a la educación. ¿Y te sigues capacitando? Sí. Leyendo, escuchando podcasts, y viendo conferencias. Mucho de liderazgo, cómo motivar a equipos, especialmente hoy en día la juventud de hoy es muy diferente a la juventud cuando yo era joven, ¿no? ¿Cuántos años tienen tus hijos? Ya son grandes. Sí, ya son grandes, entre los 34 y los 25. Ok, y tienes colaboradores más chicos, incluso. Sí. Entonces ya ni siquiera nos sirven los hijos para entenderlos, ¿no? No. Yo tengo gente que es su primera chamba. Ajá. 21 años y entenderlos, qué los motiva. El tema es que hoy en día con ChatGPT, AI, la información que tienen a la mano en el instante es impresionante, ¿no? Y ellos quieren avanzar en su carrera muy rápido, de una manera muy acelerada. Impaciencia total. Todo a la mano y total impaciencia, ¿no? Exacto. O sea, yo llevo, ¿cuántos años en esta carrera? Sí. 27, casi 30 años en esta carrera y ellos quieren mi chamba el próximo año. Tú ibas a buscar ductos a las carreteras, ya quedamos, ¿no? Exacto. O sea, ellos dicen, pero pues aquí ya tengo los mapas, ya sé dónde está todo. O sea, ¿y cuál es tu mejor consejo que puedes aplicar a tus reportes directivos o a estos chavos? Tu mejor consejo de liderazgo. Yo les digo, hay que tener paciencia, hay que realmente dominar el tema, el que tienen. Y no es, yo creo que en un año, haciendo un cierto trabajo, creo que no aprendes y no vives todos los problemas que se pueden ir generando, ¿no? Entonces hay que tener paciencia, hay que dedicarle a hacer, te lo digo a mis hijos a veces en inglés, be useful y be curious. Ay, 100%. O sea, métete, hazte útil en donde estés. No hay una chamba que sea abajo de tu nivel. Si esa es la chamba que se requiere, hazla porque vas a aprender muchísimo y el conocimiento se va construyendo y se va desarrollando desde abajo hacia arriba, ¿no? Además, si te haces útil, no solo te la pasas mejor, te entretienes y aprendes, que luego también veo que los chavos están aburridos en sus chambas. Sí. Entonces, si te metes en los problemas, o sea, es ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y además, cuando hay oportunidades, a quien van a voltear a ver es a esos, a los que están viendo cómo se complican. Exacto. Nunca para crecer alguien dices, ¿quién nada de muertito? No, ves al que se mete en broncas, ves al que quiere agarrar lo que ni le toca, ¿no? Exacto. Y es muy proactivo en buscar soluciones. Claro. Identifica un problema y le dedica tiempo a buscar una solución. Exacto. ¿No? Esa gente que busca la creatividad. Y no todas las ideas son buenas, pero que estén generando ideas y estén buscando de manera propositiva mejorar su ambiente, su empresa. Híjole, es una maravilla. Es una maravilla. ¿Y cuál es tu responsabilidad frente al tema de género hoy? Uh-huh. ¿Cómo lo ves? O sea, como líder, porque están estos sesgos que no se ven, esta búsqueda de mujeres que no se hace, ¿no? Uh-huh. Porque creo que todos estamos en que el mejor talento
Sí, llegue. sí, El punto es que no llega. sí, no llega. Y en el tema de la industria donde yo llevo casi toda la carrera, bueno, toda mi carrera, es una industria que por mucho tiempo le costó atraer a las mujeres, Ujú. ¿no? Y yo siento que para nosotros como empresa tenemos que tener cuidado que no las atraemos porque no creamos esas condiciones, ¿no? El no entrar a la industria debería ser de esa mujer o de ese candidato, Pero porque no quiere. porque no quiere. No porque no puede. Exacto. Y no están las condiciones dadas. Claro. Exacto. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es crear esas condiciones, ese ambiente que te permite atraer diferente talento. Porque sí, estamos buscando el mejor talento. Pero regreso al caso de Igasames cuando lo fundé. Sí. Yo no Jackie no hubiera venido si no la jalas de los pelos, ¿me explicó? Tú neceaste con ella. Exacto. Yo dije, tú eres la persona. No, tú eres la persona, ¿no? Entonces, lo que nos toca como líderes es crear ese ambiente para generar esas oportunidades o ese interés de un perfil muy diversificado de candidatos. Y luego de ahí vas escogiendo ahí sí al mejor. Exacto. Hoy en día Valero en México es 50% mujeres. ¿De veras? 50% hombres. ¿Y el liderazgo qué tal? En puestos de liderazgo. En puestos de liderazgo tenemos, si yo veo ahorita el equipo de liderazgo de Valero, tengo que hacer memoria, pero yo creo que como el 35% es mujeres, ahí 40%. Ahí va. Pero acabo de hacer estoy haciendo algunos cambios importantes para algunas oportunidades de liderazgo. No puedo anunciarlas nada porque todavía estamos Pero estás justo pensando por ahí. Y los candidatos que estamos considerando son mujeres. Porque son las buenas. Son las Pero buenas. ya están ahí, ya tienen las condiciones dadas. Exacto. Y Valero, como corporación, siempre está buscando esas oportunidades, porque en una refinería, pues hay muchas mujeres que no les interesa ir a trabajar en una refinería. Claro. Aunque he de decir que me emociona ver una gasolinera de puras mujeres, por ejemplo, Claro. que tampoco era común. Sí. A mí me da muchísima ilusión. No, muchísima. Sí, y es impresionante. Yo recuerdo una estación de servicio en particular aquí en la ciudad, en la zona, que todas las le decimos agentes de servicio, eran puras mujeres. Ajá. Cuando cambiamos la marca, yo tengo amigos que ahí es donde cargan y me hablaron y me decían, no me cambies a las agentes de servicio, a las despachadoras. Dije, no, porque yo ya las conozco. Y están brutales. Y Juanita siempre está pendiente de mí cuando llego. Y, o sea, qué padre. Y definitivamente, entonces, en el caso de Valero, lo que tratamos de crear esas oportunidades en donde digan, oye, sí me llama la atención. Por ejemplo, en el corporativo tenemos una guardería en el campus. Neta. Y una clínica familiar en el campus. ¿En México? No, en los Estados Unidos. Ok. Ahí la ventaja que tenemos es que tenemos un campus. Sí. Un campus, entonces podemos tenerlo ahí. Entonces, siempre Valero está buscando esas oportunidades para crear, para que los candidatos, no importante de dónde vengan, que digan, oye, yo me identifico y yo puedo trabajar ahí porque me están dando las facilidades que sean necesarias, ¿no? Pero yo creo que es un trabajo constante. Constante. ¿No? Incluso yo siempre me lo estoy cuestionando. A veces digo, oye, mejor este puesto es para un hombre. Y digo, ¿pero por qué? No, es que una mujer no va a querer por esto y demás. No. Tú creas la oportunidad y que la mujer decida si quiere o no quiere. O sea, no puedes tú de antemano generar ese perjuicio de que no, esta chamba es de hombres y esta es de mujeres. No como líder, estoy de acuerdo. No como líder. No como líder. No como líder. Tú tienes que abrir como el abanico. Como líder te toca cuestionar todo. Total. Y siempre yo mismo me estoy cuestionando. Claro. Oye, ¿tengo un sesgo? ¿No tengo un sesgo? ¿No? O sea, tengo un puesto de tener que mandar una persona de tal país a otro país de chamba. Por decir. Y digo, no, yo no voy a considerar estas... Tiene hijos chiquitos, no va a querer... Bueno, ¿quién te dijo? Justo. ¿No? Sí, justo. Típico, ¿eh? Entonces, yo me cuestiono, digo, no, ¿sabes qué? Que la decisión sea de ese candidato. Si el tema familiar no le permite, está bien.
Pero es su rollo. pero que la decisión no sea mía. Y también tratar de acomodarle las condiciones a que sí le convenga. También. También. Porque luego También. te pierdes de grandes candidatas porque no se te ocurrió que ajustar tantito iba a ser la diferencia, ¿no? Exacto. Y olvídate, la candidata no tuvo la oportunidad, la empresa se pierde de un talentazo ahí, ¿no? Totalmente. O sea, imagínate un mundo en donde no tomes en consideración el 50% de la población. Sí, es una estupidez. Sí. Una tontería. O sea, ignoras el 50% del talento humano. O sea, es absurdo. Es absurdo. Oye, yo te eché el ojo en la AmCham cuando el cambio de estafeta. Sí. Acabas de dejar la presidencia. Lo acabo de dejar, sí. Y que estuvo bien bonita la ceremonia, por cierto. Gracias. ¿Y que me afectó. ¿Sí? O sea, es que tú tienes toda una relación con la AmCham, ¿no? Sí. ¿Por qué? Cuéntame. Pues desde hace muchos años. Mi papá incluso fue consejero de la AmCham. Fue le dieron el premio, el Yacatecutli, que es el premio más importante que puede otorgar el AmCham a uno de sus miembros. Ajá. Mi papá es el premio al comercio, ¿no? Es el que más le dedica a promover el comercio y demás. Se lo ganó en el 79. Hay incluso en mi oficina aquí, ahí tengo su estatua que le regalaron en su momento. Y había un señor también, John Bruton, que fue el director, tenía el puesto de Pedro. El Pedro de hoy. El Pedro de hoy, John Bruton, fue director general de la Cámara. En México. En México, okay. 15 a 20 años, toda la vida. Muy amigo de mi papá. Ok. Entonces, pues en las comidas, los domingos, entre familia, pues los escuchaba hablar del comercio y que nos juntamos con el secretario de Economía. Y bien, mi papá constantemente se estaba juntando con el embajador. ¿Qué hacía tu papá? ¿Empresario de qué? Tenía una empresa de comercialización de equipos pesados, de maquinaria pesada. Enlatadoras. ¿Y nunca trabajaste con él, verdad? Nunca. Fíjate, ¿nadie de tus hermanos? No, porque él era ya mucho mayor. Él, creo que mi hermana, que es la mayor, la tuvo cuando él tenía ya 40 y tantos años. Ah, no, bueno, ya. Entonces... Sí, les tocó ya grande. Sí. Pero era una figura para ti. Uf. Y escuchabas la AmCham. De la AmCham y esto. Entonces, yo cuando ya regresé a México, pues lo primero que hice es, oye, tenemos que estar involucrados en el AmCham. El valor que agrega iba desde, incluso cuando era medios mandos, las empresas donde estaba, les decía, oye, tenemos que ser miembros, tenemos que ser activos. Yo iba a todas las juntas de Economex, que es los análisis económicos para empaparme y en los diferentes comités. Entonces, siempre le he tenido mucho cariño a la Cámara desde entonces. Entonces... ¡Qué padre presidir! Sí, y luego volverme presidente de la Cámara, hijo, para mí fue impresionante. Y esos 2 años, uno se me pasaron de volada. Fue un periodo muy intenso, de mucha actividad. Imagínate, cambio de presidencia aquí, cambio de administración en los Estados Unidos. No puede estar más interesante el momento para la Cámara. Muy interesante. Incluso también me llena de mucho orgullo, y ya te lo había comentado, Pedro, cuando estuvo contigo, que me tocó presidir el primer consejo paritario de la Cámara, que también para mí es un gran orgullo. Bueno, y tu vicepresidenta, la gran Fer Guarro, o sea, que es lo máximo. ¿Qué te puedo decir de Fer? ¿No? Bueno, tuviste la ceremonia. Sí. Cuando le dirigí las palabras y, o sea, me costó. Un amor, sí, es que es lo máximo, Fer. Es lo máximo, Fernanda. Es una mujer admirable, porque pues ha llegado donde está profesionalmente, como esposa, como madre de familia. O sea, yo no sé cómo le hace. Tuvimos la oportunidad de viajar juntos como el AmCham varias veces y me impresiona. Tenemos un ritmo de trabajo. Llegábamos al hotel ya tarde y en la mañana otra vez empezábamos a las 7:30 de la mañana. Y ella ya hizo ejercicio, está impecable además. Impecable y lista y fresca, ¿no? Exacto. Es de loco, sí. Muy disciplinada. O sea, yo tomo mucho ejemplo de ella. Yo, oye, si ella puede, también puedo yo, porque a veces dices, es que no me alcanza el tiempo. Ay, ajá. Sí te queda. Entonces,
con el AmCham, pues se le tiene mucho cariño. Y lo mismo, cuando era presidente dije, me voy a entrar full. Y bueno, pues a veces mis días empezaban a las 6 de la mañana con entrevistas y acababa a las 12 de la noche llegando a casa porque tal evento llegaba algunos senadores de Estados Unidos y se querían juntar con el empresario mexicano, en fin, mucha actividad. ¿Pero qué diría tu papá de haberte visto? ¡Qué padre! Pues espero mucho orgullo. ¿Cómo no? Sí, espero que sí. Digo, él falleció hace muchos años, entonces no le tocó esta etapa de mi vida profesional, pero espero que me esté echando porras desde arriba. ¡Qué bien! Sí. Pues ya no hay síndrome de abstinencia porque ya tienes bastante chamba con el nuevo puesto. Sí, caray. Me da risa porque mis colaboradores en Valero estaban un poco preocupados porque, bueno, un par de años de mucho viaje, mucha actividad, decían, oye, híjole, ¿va a regresar? Se va a aburrir. Se va a aburrir. Ajá. Y va a estar aquí enfocado en nosotros, en todos los detallitos. Claro, ya nos había dejado en paz. Ya nos había dejado en paz. Incluso una dijo, híjole, creo que le vamos a encontrar unas clases de cerámica o de baile para entretenerlo. Y bueno, pues ahora con esto decían, híjole, pues ahora ya no te vamos a ver mucho. Y bueno, pues sí, me va a tocar viajar bastante, ¿no? Qué padre. Pero bueno, es también una etapa bonita de la carrera que me va a tocar vivir. Increíble, y Sí. la verdad es que no todo el mundo tiene oportunidades así a estas alturas. ¿Cuántos años tienes? 61. Súper come años, pero 61, y Sí. tener una responsabilidad así ahorita, ¡ole! Sí, ¿no? sí. ¡Ole! Creciente. 100%, que venga la energía. Sí, yo tengo varios amigos que van bajando el ritmo. Ajá, y yo y voy tú a acelerando. tope. Claro. Qué bien. No, me encanta. O sea, me encanta. Siento que también en esta etapa de mi carrera, lo que realmente también me toca es obviamente la estrategia y el liderazgo, pero es el desarrollo del equipo, ¿no? Porque uno no sabe, incluso hoy estuve en el teléfono con el CEO, que ahora es mi jefe, muy buena gente, y le decía, oye, ya en todos los países ya estoy trabajando yo en un plan de cambio de Sí. liderazgo. Esta persona todavía le queda mucho por retirarse, pero nunca sabe. Sí, sí. Pues ya Sucesiones. ya tengo que planear la sucesión, ya tengo que empezar a identificar esos líderes del mañana que van a mojar, porque es que nunca sabes, ¿no? No, y Nunca yo sí sabes. creo que el liderazgo se demuestra incluso en el legado que dejas. O sea, hoy estás todavía siendo juzgado por lo que estás haciendo, Sí. pero en unos años más te va a tocar ya haber dejado lo que dejaste. Y ahí todavía se demuestra el líder que eres. ¿Cómo lo dejas? Totalmente de acuerdo Entonces, contigo. ¿verdad? Pues es el único que tenemos al Sí. final del cuento. Cuando se va uno por retiro o por otras causas, ¿no? Sí, pero que quede algo bien estructurado. Bien estructurado. Por ejemplo, me da muchísimo gusto ver, por ejemplo, un Igasamex que 30 años después sigue como una empresa muy fuerte, sigue avanzando, Claro. excelente liderazgo, y varias de las personas que yo contraté hace 30 años siguen ahí. Qué padre. Siguen ahí. Entonces, eso para mí es ese legado que uno que deja es muy, Oye, muy y importante. te quedas ¿no? como director de México. También, sí. Sigo como director general de México, manejando las cosas, y luego asumo El global. el global. Entonces, pues gracias. A dormir bien y a cuidar. Sí, caray. Hay que aprovechar las horas porque tenemos oficina en Londres y pues con las 7 horas de diferencia que tenemos, pues Pero ahí... no está mal ir de No, viaje a Londres. no, Se me realmente. hace que cero. Sí, cero. No, la próxima, ya veo la agenda de aquí a fin de año y bueno, entre viajes a los Estados Unidos y luego en julio tengo que estar en Lima unos días y en agosto en Canadá, en septiembre en Londres. Está Entonces, pesado. así me la voy a estar pasando. Vas a hacer pero, puntos para viajar después, cuando seas viejito. Sí, exacto. Hijo, el otro día estaba platicando con un amigo que también viene viajando mucho y me decía, yo ya soy miembro Sí. 1 millón de millas de no Ah. sé qué y bla, bla, bla. Y dije, wow, yo creo que por ahí voy. Venga, pues venga. Muy Pero bien. bueno, yo muy entusiasmado, muy entusiasmado. Felicidades y gracias por estar acá. No, Carlos. al contrario, fue un placer. Buena Banda He for She es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera.
En la grabación está Raúl Cetina de Pedro y el Lobo. En el video, Ariel Mancillas. La producción general y voz es de Luisa Martínez y la postproducción y puesta en onda es de Rubén Esponda. Muchas gracias por formar parte de Buena Banda. Hasta la próxima.